Durante 25 años, Freud y Ferenczi fueron amigos. Freud escribió muchas más cartas a su amigo húngaro que a ningún otro de sus colegas. Además, hizo de terapeuta y consejero en un triángulo amoroso entre el joven, su amante y su hija. Ferenczi contribuyó y defendió el movimiento psicoanalítico y desde luego que admiraba a Freud, por lo que la relación siguió una trayectoria ya familiar. Al igual que Jung, Rank y muchos otros, se basaba en el papel de Ferenczi como hijo-discípulo leal. No obstante, Ferenczi era un hombre original y creativo, que no cejaba en el empeño de encontrar métodos mejores para comprender y tratar a sus pacientes. Durante los últimos años de su vida realizó experimentos con técnicas psicoanalíticas que lo alejaron del método clásico de Freud. Sus últimos trabajos, junto con el diario clínico escrito en 1932, contenía muchas ideas y métodos que anticiparon los desarrollos modernos del psicoanálisis, pero estos fueron los que inevitablemente lo hicieron enfrentarse con Freud. Como era de esperar, fue censurado por la Guardia Freudiana. Por ello no es de extrañar que algunos desconozcan su vida y su obra y su potencial subversivo que derivó en una fuerte carga existencial que nos invita a emprender nuestro propio camino, a alejarnos de esos gurús psicoanalíticos, de esos malos psicoanalistas que perpetúan por medio de su práctica las relaciones de dominación, alienación y servidumbre que impiden el pensamiento, la reflexión, la emancipación. Sándor Ferenczi nació en 1873, era el octavo de 12 hijos. Su padre, Bernard Ferenczi, fue un judío polaco que se estableció en la ciudad húngara de Miskolc y regentó una librería. Se había adherido además a la causa del liberalismo. De esta manera, Ferenczi creció en un ambiente cultural y fue educado bajo los ideales de la Ilustración. Por lo anterior, y a diferencia de Freud, se mostró abierto a los debates sobre la emancipación de la mujer, la libertad sexual y la transformación social. De hecho, tenía la convicción de que había que transformar a Hungría. Aunado a esto, la primer cátedra universitaria de psicoanálisis que se creó durante el periodo corto de la Revolución Comunista Húngara, en 1919, fue desempeñada por Sándor Ferenczi. Si ustedes acuden a las primeras obras psicoanalíticas de Ferenczi, que datan de 1908, año en que conoció a Freud, observarán que Ferenczi estaba cierto de que no puede haber salud subjetiva si no se transforma antes la realidad objetiva. Así, en su ensayo sobre el alcance de la eyaculación precoz, observa que solo el egoísmo masculino perviviente de un régimen patriarcal ha instalado el ideal de que solo el hombre tenía el derecho a la libido sexual y al orgasmo, que los hombres eran los que tenían derecho a expresar y reconocer abiertamente sus deseos sexuales. De ahí que en los antiguos matrimonios se entregaba a una mujer asustada e ignorante de la sexualidad a un hombre curtido ya en numerosas experiencias. Vamos a ver cómo concluyó dicho ensayo. Mientras las condiciones actuales permanezcan vigentes, no es sorprendente que la eyaculación relativamente rápida del hombre y la relativa anestesia de la mujer se admitan como cosa natural de la vida conyugal. Sí, Angelito, no cabe duda que Ferenczi tenía una sensibilidad especial. Y eso es lo que hoy muchos otros psicoanalistas le reconocen. Tú y yo se la reconocemos. También tenía mucho valor como para tocar temas que estaban vetados y sostenerse, a diferencia de Freud, que muchas veces no se sostenía. Y esto de la eyaculación precoz y de la insensibilidad, ¿no?, relativa vaginal de las mujeres, híjole, se adelantó fácilmente, Angelito, 90 años, 80 años a la sexología, porque justamente esos son los argumentos que en los años
finales de los 80s y principios de los 90s se esgrimían para explicar la eyaculación precoz, que no solamente eran procesos de ansiedad, que también en los hombres, sino también esto de que ya llegué con una, órale, ya llegué con la otra, órale, la que sigue, órale, porque son vistas las mujeres como objetos sexuales. Y justamente, ¿no? Había una sexóloga muy querida aquí, una española, Anabel Ochoa, ¿no? Que tenía sus programas de sexología en las noches y decía, no hay mujeres frígidas, lo que hay son eyaculadores precoces, ¿no? Dice, porque apenas te están penetrando y ya eyacularon y entonces tú apenas estabas sintiendo si acaso y ya acabó, ¿no? Y entonces sí, justamente no hay nada anatómico de malo, de disfuncional, ni en el pene ni en la vagina, en la mayoría de estos casos. Son, como lo estás mencionando, aspectos patriarcales, machistas, que impiden el disfrute en ambos géneros, incluso en el masculino, porque muchos padecen de eso, de que están empezando a gozar los hombres y ellos mismos ya se vinieron y se les acabó el placer. Entonces habrá que reestructurar toda esta mentalidad machista. Las mujeres no somos objetos sexuales, los hombres tampoco son bestias de carga, y entonces hay que humanizar y empatizar las necesidades sexuales mutuas. Eso es lo que yo creo. Cuando Ferenczi tenía 15 años, su padre, a quien parecía estar unido, falleció. Su madre quedó a cargo de los 11 hijos y del negocio familiar, y Sándor contaría tiempo después a su admirado amigo Georges Rodek que recibió muy poco amor y demasiada severidad de su madre. A Freud, por otro lado, le escribió lo siguiente: Mi madre fue, hasta la muerte de mi padre, estricta, y a juzgar por cómo me sentía entonces y también ahora, injusta. Tengo recuerdos conscientes sobre fantasías de ser abandonado. Solía llamarse el niño sabio. La mayoría de las personas lo describen como un hombre inteligente, cariñoso, afectuoso, bondadoso, empático y sobre todo tolerante y comprensivo con los demás. También era infantil, pícaro y a la vez ingenuo. Su emotividad iba de la mano de una gran necesidad de amor y aceptación. Durante muchos años luchó por independizarse de Freud, pero en ocasiones era obediente hasta límites insospechados. Es probable que la pérdida de su padre, la severidad de su madre, junto con el temor de que lo abandonasen, así como la competitividad de sus muchos hermanos por los recursos emocionales, le dejaran grandes carencias afectivas. A causa de la necesidad de ser amado, Freud se convirtió en la máxima autoridad de su vida. El psicoanálisis, por otro lado, se convirtió en su vocación y sistema de creencias. Freud se mostró crítico con lo que consideraba una excesiva necesidad de amor por parte de Ferenczi. No obstante, fue precisamente lo que lo aguijoneó a indagar de forma directa en la infancia de sus pacientes. Ferenczi se formó como médico en la Universidad de Viena y regresó a Budapest, donde trabajó en varios hospitales y clínicas. En 1905, con 32 años, puso un consultorio privado en el cual ejercía medicina general, neurología, psiquiatría. A la vez trabajaba como perito judicial. Se interesó por temas que posteriormente prefiguraron su participación en el psicoanálisis: hipnotismo, telepatía, espiritismo, homosexualidad, histeria. También trabajó en una clínica para prostitutas y escribió varios artículos sobre los problemas médicos y sociales de los desfavorecidos. Este hecho análogo al panfleto de Adler sobre la difícil situación de los sastres austriacos. Como ya hemos visto con Adler, ahora con Ferenczi, estos dos psicoanalistas mostraron una compasión especial por los pobres, compasión que en la obra de Freud brillaba por su ausencia. Ferenczi era 17 años menor que Freud cuando conoció a este en 1908, la misma edad que existía entre Freud y Jung. Similar también a Jung, Ferenczi ya era un psiquiatra establecido con varios años de trabajo clínico y varias publicaciones a sus espaldas. Le atraía tanto Freud como el psicoanálisis, pues los métodos de la psiquiatría eran poco eficaces. El psicoanálisis se convirtió o se le reveló como un tesoro por descubrir. A Freud le cayó bien el nuevo converso de Budapest,
De hecho, confiaba en que se casaría con su hija mayor Matilde. Ferenczi se convirtió rápidamente en otro de los amigos íntimos del Freud adulto, un hombre que prometía una relación estrecha. Durante su primer encuentro, Freud sugirió a Ferenczi que presentase un trabajo en la siguiente reunión psicoanalítica y también lo invitó a pasar las vacaciones de verano junto con su familia. Resulta obvio que se sentía atraído, pues Ferenczi fue el único miembro del círculo psicoanalítico que se iba de vacaciones con él con bastante frecuencia. No había transcurrido un año desde que se conocieron y lo invitó a que acompañase a Jung y a él a Estados Unidos para asistir a las conferencias en la Clark University. A llevar la peste a América, como dice Lacan que Freud dijo, Rudinesco dice que no, que lo que en realidad dijo a Jung fue: si tan solo supieran lo que les traemos. Las primeras obras de Ferenczi ponían de manifiesto la amplitud de sus intereses clínicos. Si bien no se salían del marco del psicoanálisis establecido, recuperaba el elemento material, la realidad objetiva y la emancipación. A la sugerencia de Freud, en 1910 propuso la asociación que después sería el cuartel donde se centralizaba el saber, el poder y la censura, la Asociación Psicoanalítica Internacional. También a sugerencia de Freud propuso a Jung como presidente de esta, lo que propuso discrepancias con los analistas vieneses. En 1911 Ferenczi secundó la expulsión de Adler y sus partidarios, y en 1912 se reunió con Jones para formar el comité. Esto como reacción a la ruptura con Adler y porque preveía diferencias con Jung. Ferenczi en ese periodo era un miembro leal de la Guardia del Palacio y como prueba de su lealtad publicó una reseña muy crítica a Símbolos de Transformación de Jung, libro clave en la separación entre Freud y Jung. Cuando las discrepancias entre Freud y Rank llegaron también a un punto crítico 12 años después, el húngaro intentó actuar de mediador. Al final no fue capaz de enfrentarse con Freud y colaboró en la expulsión de su colega. Debe recordarse que Ferenczi había pasado por las purgas de Adler, de Steckel, de Jung, ahora de Rank, y sabía de sobremanera cuál era el destino de quien discrepaba de Freud sobre las principales doctrinas del psicoanálisis. A pesar de que estaba de acuerdo con algunas aportaciones de estos disidentes y amigos, lo cual resulta evidente en sus cartas y trabajos, no fue capaz de oponerse al profesor solo mucho después, hasta casi 60 años. Como hemos visto, muchos de los seguidores de Freud se sentían, o mejor dicho, se piensan atraídos por las ideas innovadoras de Freud, la riqueza de la teoría y la terapia psicoanalítica. No obstante, como también hemos apuntado, esto no es otra cosa que el deseo y la necesidad de comprenderse a sí mismos. En este sentido, Freud prometió, al menos a sus primeros discípulos, no solo ser su líder y guía, sino también su terapeuta, y en el caso de Ferenczi, pues esto no pudo ser más cierto. En el otoño de 1914, Ferenczi comenzó un análisis con Freud. La terapia formal se produjo en 3 ocasiones. Unas 2 semanas en octubre de 1914, pero esta se interrumpió cuando llamaron a filas al húngaro. 3 semanas en junio o julio de 1916 y 2 semanas en septiembre u octubre del mismo año, un total de unas 7 semanas. Si bien no era mucho tiempo para lograr una terapia profunda, toda la relación Freud-Ferenczi fue de hecho un análisis. Ya habíamos aludido a que desde el primer encuentro los dos habían sentido poderosas emociones. Apenas un año después de conocerse, Freud y Ferenczi junto con Jung se analizaron en el viaje a Estados Unidos. Esto pues entre comillas, porque pues ya sabemos que Freud no era del todo abierto u honesto al respecto de lo que en verdad sentía o pensaba. Gran parte de la correspondencia de Ferenczi consistía en intentos por trabajar con ideas y sentimientos sobre sí mismo y su relación con Freud. Con frecuencia se refería al amor y a la necesidad que sentía por el profesor, su ambivalencia, sus inseguridades, angustias y sus complejos sentimientos sobre sus pacientes, temas que por lo regular se tratan con un analista. La inmersión en las obras de Freud le habían hecho confiar en que en su relación con el fundador del psicoanálisis
existiría una comunicación abierta y significativa, pues Ferenczi deseaba una mayor intimidad, tal como él mismo le expresó en una carta posterior al viaje de vacaciones que hicieron a Palermo, Sicilia, apenas 3 años después de que se conocieran. No olvide que durante años me he dedicado única y exclusivamente a los productos de su intelecto, y siempre he sentido al hombre que había detrás de todas las oraciones de sus obras, y lo he convertido en mi confidente. Pero ya hemos dicho que Freud nunca se abría por completo, aunque en sus relaciones solía prometer y exigir intimidad, este siempre se ocultaba tras la fortaleza de su autoridad. Lo que pasa es que Sigmund Freud tenía lo que ahora se designa como trastorno narcisista de la personalidad. Y sí, ya sé que sus seguidores, sus fanáticos, van a oponer un montón de peros de que, ¿cómo? Si ya está muerto, si yo nunca lo conocí, ¿cómo me atrevo? Y hacer diagnósticos así. Bueno, pues voy a seguir lo que justamente Sándor Ferenczi hacía con sus pacientes. Utilizar su propia experiencia vivencial para poder empatizar con la vivencia del otro, en este caso la de Freud. Y sí lo comprendo porque también era un ser humano, ¿no? Pero, a ver, ¿ustedes creen que tener bastantes pacientes con trastorno de la personalidad narcisista no habilita? ¿Ustedes creen que tener una madre con trastorno de la personalidad narcisista desde la cuna no habilita para darte cuenta? ¿Ustedes creen que tener 2 hermanos con trastornos narcisistas de la personalidad y uno con rasgos psicópatas y paranoicos no habilita? O sea, ¿ustedes creen que haber tenido parejas y amigas narcisistas con trastorno de la personalidad narcisista no habilita? Pues sí, sí habilita, ¿eh? Se los aseguro. Y justamente Otto Kemper dice que los que tienen trastorno de la personalidad narcisista no toleran la intimidad ni la capacidad de depender. Primero porque proyectan su propia envidia, ya que los narcisistas son tremendamente súper envidiosos. Entonces, como proyectan eso en los otros, piensan que los otros van a venir a robarle su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su belleza, su inteligencia, su ser Dios todopoderoso. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque convivir con el otro los pone en el entredicho de que el otro no es un objeto, sino un ser humano, pero ellos no lo saben porque nunca les enseñaron a ver a los otros como seres humanos, sino como objetos. Entonces, esas son 2 razones por las que los narcisistas no se abren, por el miedo a un ataque paranoico por parte de los otros, aunque nadie los esté atacando. Y también porque esto no saben cómo ver al otro, sino es como alguien para usar, para explotar, para sacarle provecho y después tirarlos. Entonces, esa es una poderosa razón, bueno, 2 poderosas razones por las que Freud no se abría por completo con absolutamente nadie. Así es, Susan. Jung contó cómo lo había utilizado durante su viaje a Estados Unidos y precisamente eso fue lo que ocurrió con Ferenczi durante sus vacaciones en Palermo. En ese periodo Freud estaba escribiendo el estudio sobre Schreber, un juez psicótico y paranoico, y Ferenczi creyó que lo harían en colaboración, pero Freud únicamente buscaba a un Otto Rank, es decir, a un secretario. Cuando Ferenczi se mostró reacio al respecto, el profesor espetó: ¿entonces es así como es usted? ¿Acaso pensaba hacerlo todo? Ferenczi repitió este incidente en numerosas ocasiones porque para él representaba los problemas que tenía con Freud. Y es que Ferenczi perseguía la franqueza emocional. Si entre ellos había sentimientos amorosos, sexuales, de dependencia, competitividad o rivalidad, quería hablar sobre ellos con él. Pero Freud prefería evitar esos temas e interpretaba el deseo de intimidad de su amigo como algo infantil y peor, como algo femenino y homosexual. Lo que en realidad le estaba diciendo Freud a Ferenczi con aquello de que quería hacerlo todo era que uno de los dos, es decir, el más joven, era un Edipo que deseaba matar al padre y tenerlo todo para sí. Una y otra vez Freud interpretaba los deseos de intimidad de Ferenczi en términos peligrosamente competitivos. Ferenczi justificó a Freud pues pensaba que su recelo hacia la gente, hacia los amigos,
tenía que ver o lo asociaba con Wilhelm Fliess. Esta interpretación pues le cayó como anillo al dedo a Freud, quien le respondió a su ingenuo amigo de la siguiente manera: no solo se ha percatado de que ya no necesito revelar mi personalidad por completo, sino que también ha comprendido que se ha remontado a su traumática causa. Esa necesidad había desaparecido desde el caso Fliess, cuyo final usted presenció. He reprimido una parte de la inversión homosexual y la he utilizado para la ampliación de mi propio yo. He triunfado donde el paranoico fracasa. Admito, además, que no me encontraba muy bien. Los problemas intestinales me provocaron más dolor que el que reconocí. Así justificaba Freud su insinceridad, el no ser completamente abierto con su amigo e interlocutor. Así también se decía curado de su paranoia y de su latente homosexualidad. Recordemos que la actitud de Freud siempre fue la de una suprema serenidad y entereza. Esto sin otro propósito que el de mantener el mito de que con su autoanálisis había transformado todos sus defectos en virtudes, su narcisismo en sabiduría, que gobernaba todas las pasiones, y pues este modo de conducta lo han apropiado los analistas de todos los tiempos. También se muestran emancipados, serenos, libres de conflicto, y bueno, pues sería más creíble en Freud. Bueno, no del todo. Veamos otra perspectiva sobre el análisis o autoanálisis de Freud que vierte el gran Michel Onfray. Sigmund Freud, que nunca se sumergió más que en sí mismo 2 o 3 semanas y lo hizo de manera no continua, como un aficionado, sentado en su sillón fumando sus cigarros, pretende, en efecto, haber descendido a lo más profundo de sí mediante un vasto trabajo de introspección para descubrir allí la verdad y los mecanismos del inconsciente, cuando en realidad se contentó con transformar sus monstruos personales en realidades científicas. En 1900, a los 26 años y 8 años de conocer a Freud, Ferenczi comenzó una aventura con una mujer casada llamada Gisela Palos. Era 8 años mayor que él y madre de 2 hijas, Elma y Magda. Esta última estaba casada con el propio hermano de Ferenczi, de manera que conocía a Gisela desde la infancia. En 1908 Ferenczi analizó a Gisela. La correspondencia con Freud indica que a esta mujer le interesaba el psicoanálisis y que Ferenczi hablaba extensamente con ella sobre los distintos aspectos de la disciplina. Para 1911, Elma, la hija de Gisela, comenzó a sufrir depresión y Ferenczi también la analizó. Durante el curso del tratamiento, un pretendiente a quien ella había rechazado se suicidó. Ferenczi se enamoró de la infeliz joven y comenzó a plantearse el matrimonio. Interrumpió el tratamiento y pidió a Freud que la analizase para aclarar su intrincada relación. Freud la analizó durante unos 4 meses y por la correspondencia con Ferenczi se ve que a Freud no le caía bien Elma y creía que Ferenczi debía seguir con Gisela. Elma regresó a Budapest y hubo otro periodo de análisis con Ferenczi. Al final él decidió dejarla y ella se marchó y se casó con un norteamericano de quien acabaría separándose, aunque no se divorciaría. Aquello no fue el final. Ferenczi no estaba seguro de su relación con Gisela, quien por aquel entonces se había divorciado de su esposo y no sabía si elegir a la madre o a la hija. Dudó durante mucho tiempo, pero terminó casándose con Gisela en 1919, cuando ella tenía 54 años y él 46. Se cuenta que su exmarido se suicidó el día que se desposaron. Estos hechos tan enrevesados son bastante comunes en psicoanálisis, por más que se intente ocultar. Las relaciones terapéuticas, personales, incluso colegiales, se interrelacionan en algún punto, solo que antes estas relaciones estaban teñidas de una sorprendente falta de confidencialidad, ya que todos sabían lo que otros decían o sentían, incluyendo los detalles del análisis. El que propiciaba todo este cotilleo y chismerío pues era Freud. Él analizó a la mayoría de los que formaron parte del movimiento psicoanalítico. Bueno, Ferenczi analizó a su amante, luego a la hija de esta, después se enamoró de las dos e intentó decidir con cuál casarse. Luego envió a la hija a Freud y después volvió a psicoanalizarla, a pesar de que no se sentía seguro.
Lamentablemente, lo que pretendían Freud y Ferenczi con el análisis de Elma era comprobar que ésta fuese una esposa adecuada para este último, y la presionaban continuamente para que ésta dijera la verdad, para que no se opusiera al tratamiento. Aquí se ve que el concepto de resistencia no solo sirve para hacer dinero. Como era de esperar, Freud jamás se mostró neutral y objetivo, ya que siempre fue partidario de Hitzela, en detrimento de Elma. Las perjudiciales indiscreciones del cuarteto Ferenczi, Freud, Hitzela, Elma eran típicas del modo en que Freud realizaba los análisis. No por nada muchas personas quedaban asombradas de cómo éste se anticipaba o adivinaba lo inconsciente, pero lo que en realidad ocurría era una auténtica y excesiva violación de la privacidad. Esto no se quedaba ahí, puesto que Freud fue el fundador. Todo cuanto hacía solía determinar la práctica de muchos de sus seguidores, tal como ocurría con Lacan y sus lacayos, solo que estos últimos pues no eran tan indiscretos. El bienestar de Hitzela y Elma entonces se hallaba comprometido y subordinado a los intereses de los analistas Freud y Ferenczi. ¿Y por qué Freud se decantaba por Hitzela? Fácil, a Freud le importaba solo la publicidad del movimiento psicoanalítico. Creía que sus intereses prosperarían si Ferenczi se quedaba con Hitzela, porque ella veneraba al profesor y era fiel a la causa. También constituía una figura materna que mantendría a Ferenczi en su sitio, esto en todo el sentido de la palabra, pues a Ferenczi le costaba mantener una relación madura con una mujer si el profesor no le daba el visto bueno. En la relación con Hitzela y Freud, Ferenczi era un niño dependiente. ¿Qué opinas de esto, Susan? ¿Ya ven? Ahora traten de negar si Freud y Lacan no tenían el trastorno de la personalidad narcisista. Bueno, y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Angelito, con todo. Y hay que agregarle unas posibles interpretaciones de mi parte a Ferenczi, porque efectivamente se consideraba un niño y, como mencionaste hace rato, se decía a sí mismo el niño sabio, es decir, una parte suya se identificaba con un niño, ¿no? Y un niño pues no puede decidir casarse con una mujer, ¿no? Desde esa lógica, tanto consciente como inconsciente, pero esto se manejaba de manera más bien inconsciente. La parte inmadura de Ferenczi no le permitía decidir por él mismo con la mujer que él quería casarse. Además, recordemos que él decía, incluso en su mismo diario lo afirma, como bien dijiste también tú hace ratito, que la mamá era fría con él y él pensaba que no lo quería. Entonces, pues para ese hueco tan enorme de madre, apenas dos mujeres parecía que pudieran tratar de intentar cubrir su vacío, que ya sabemos que ninguna persona puede cubrir el vacío propio, pero dos pareciera que tal vez lo pudieran cubrir mejor que una, ¿no? Ahora, esto de la dependencia a Freud de parte de Ferenczi también tiene su lógica, porque recordemos que se murió su papá a los 15 años, el papá de Ferenczi murió, y él sintió una gran soledad, porque se llevaba pues más o menos bien con su papá. Entonces, yo creo que tenía un gran miedo, un gran terror inconsciente a que Freud, que le representaba la figura paterna, lo abandonara si se portaba mal, porque evidentemente nunca había podido superar esa muerte de su papá. Y quería que Freud fuera su padre, ¿no? Y quería que analizara su transferencia negativa, a lo cual ya vimos que Freud se negaba. Entonces, claro que tenía que consultarle a papá Freud las decisiones, incluso con las mujeres, cuando él era el que andaba con las dos, no Freud. Sí, también tenía sus defectos nuestro querido Sándor Ferenczi. No, pues buenas argumentaciones, pero continuemos. Antes de que Ferenczi le presentara el conflicto madre e hija, Freud había conocido a Hitzela y escrito a Jung lo siguiente. Ella es espléndida, una mujer que acaba de descender de la cima de la belleza femenina, de una gran inteligencia y afecto ilimitado. Huelga decir que conoce a fondo nuestro movimiento y es una acérrima partidaria. La opinión que le merecía Elma era desde luego muy distinta. Incluso le había diagnosticado esquizofrenia,
pese a que no había evidencias al respecto. Tiempo después, tras conocer a la madre y a la hija, escribió a Ferenczi lo siguiente: La visita de Frau Guy ha sido muy agradable. Su conversación destila cierto encanto. Su hija es más ordinaria, apenas participó y, durante la mayor parte del tiempo, tenía la expresión perdida. Por lo demás, naturalmente, no aprecié la más mínima anomalía en su persona. La cicatriz pasa inadvertida y no le impide mostrar su innegable vanidad. Así como cuando las suegras escaneaban a las nueras, ¿no? ¡Qué horror! Todo esto tenía que ver también con la propia historia de Freud. La observación sobre la vanidad se convertía en un juicio de valor, es decir, dependía de quién fuera vanidosa. A sus hermanas, por ejemplo, les advirtió cuando él tenía 21 años que no se creyeran todos los elogios, que era peligroso llegar a ser vanidosas, coquetas e insoportables. No era el caso de cómo observaba la vanidad en Marie Bonaparte o Lou Andrea Salomé. Bueno, ¿y a qué conclusión llegó Freud en la terapia o en el análisis de Elma? Este caso pone nuevamente de manifiesto el particular modo de trabajar de Freud, sobre todo con las mujeres. Veamos lo que le escribió a Ferenczi. Sin duda alguna, el amor que siente por usted se basa en su actitud hacia su padre y en la competitividad con su madre. He logrado penetrar y atravesar la identificación paterna, la cual, en forma de mojigatería, era el principal obstáculo del trabajo y también constituye gran parte del evidente narcisismo. Lo mismo de siempre, Edipo, resistencia, narcisismo, pero esto pues no acabó ahí. Más adelante, tras asegurarle a Ferenczi que no contaría sus confidencias a Elma, escribió esto. Llegamos a la principal resistencia, su deseo de venganza heredado de su padre, y desde entonces la situación se ha tornado más tensa. Hoy he sido duro, y se ha marchado visiblemente enojada. Conocí la carta que le escribió a usted. Es producto del mismo deseo de venganza, todavía oculto por un grueso velo, al igual que sucede cuando todo surge. Me estoy esforzando lo indecible por romperlo. Desde luego que el grueso velo que cubría todo cuanto surgía significaba que Elma nunca hablaba de esas cosas. Eran elucubraciones de Freud supuestamente basadas en lo que ella le contaba durante el análisis. Pasó mucho tiempo para que Freud cambiase su actitud de censura hacia la sexualidad de las jóvenes, pero siguiendo con Elma, Freud le escribió a Ferenczi: me alegro mucho de que se haya mantenido en contra de Elma y haya desbaratado sus estratagemas. La resistencia, la vanidad, el narcisismo y las estratagemas eran palabras que no podían sino revelar la actitud no de esa joven deprimida, sino la actitud de Freud hacia esa joven deprimida, que se encontraba en tal estado pues se debatía entre las dos personas que amaba, su madre y el que fuera su analista. Freud y Ferenczi creían que Gisela, a diferencia de la hija, era una persona del todo abnegada, una característica que ambos veían con buenos ojos. Ferenczi decía que se comportaba con nobleza, amabilidad y generosidad, que tenía una inconmensurable capacidad para comprender y perdonar, y que amaba y sufría lo indecible. Esto era cierto. Gisela apoyó a Ferenczi en todos sus periodos de indecisión e intentó al mismo tiempo ayudar a su hija, y por si no fuera poco, las de la causa psicoanalítica. Creo que ya es muy comprensible el por qué Freud quería a Gisela y no a Elma con Ferenczi. La desinteresada y obediente Gisela era exactamente la clase de mujer con la que Freud se sentía cómodo. Para él, Gisela era otra Anna Freud u otra Martha Bernays, una mujer que subordinaba su personalidad, su yo, a las necesidades del hombre. No es casualidad que no exista ningún rastro de las cartas que Martha le escribió a Freud. Por otro lado, Elma, una mujer joven y excitante, suponía una amenaza para la relación entre Ferenczi y Freud, y desde luego que este último se puso celoso y en alerta, y le escribió a Ferenczi para chantajearlo. Cuando llegó su carta urgente, supuse que recibiría noticias de su unión, y me dije que me mostraría insensible por rechazar al viejo hosco a favor de la encantadora jovencita. Me estoy acostumbrando a la idea de que este verano podría irse de vacaciones con ella en lugar de conmigo, aunque, llegado el caso, no me tendrá para dar las gracias. Es más, le pondré tantos obstáculos como sea posible. Como era de esperar, Ferenczi capituló ante Freud. El caso de Elma está completamente resuelto. Con educación y firmeza rechacé sus insinuaciones.
Aunque deseo la juventud y la belleza, soy consciente de los peligros a los que tendré que hacer frente con ella. Ya no me atrae como persona. Así quedan las cosas. Me resignaré a una unión intelectual y emocional con Frau He, sobre la cual siempre podré construir. Usted y la ciencia tendrán que compartir la libido que quede. Esto en realidad es muy triste, pero pues recordemos que toda la vida de Freud fue así. Es de los autores que, como Platón, valoraba más la idea en detrimento de vivir la vida. ¿Cuánto influyó Freud a Ferenczi? Se puede observar en el siguiente fragmento de agradecimiento. En esta oportunidad comprendí como en una iluminación que, desde el momento en que usted me desaconsejara el casamiento con Elma, yo había dado pruebas de una resistencia contra su persona que ni siquiera el intento de cura psicoanalítica pudo superar, y que era responsable de todas mis susceptibilidades. Con rencor inconsciente en el corazón, seguí empero como hijo fiel todos sus consejos. Dejé a Elma y me incliné otra vez por mi mujer actual, con la que he perseverado pese a innumerables y reiteradas tentaciones. Fue así como Ferenczi adoptó el rol de hijo y se hizo tan doctrinario como Karl Abraham. Asimismo, siguió a Freud en las insondables aguas de la especulación teórica, por ejemplo, en su obra Thalassa, una teoría sobre la genitalidad. Ahí teorizó sobre la pulsión de muerte y el principio de nirvana. De hecho, Freud en el obituario a Ferenczi la menciona. Dice que es su logro más brillante y fértil, pero luego critica su última obra por estar teñida, dijo, de poco realista. No creo que Ferenczi hubiese tomado al final la misma decisión sin la coacción y el chantaje de Freud, pues tiempo después Ferenczi le confesó a Hitzela que Elma lo atraía, que se relacionaba con prostitutas y que incluso había tenido una aventura amorosa con la hermana de Hitzela. Sumido en dudas y problemas, Ferenczi luchó durante años por liberarse del papel de hijo ejemplar, por independizarse y expresar sus propias opiniones. Esto fue hasta que comenzó a ver las cosas desde el punto de vista del paciente, cómo experimentaban su silencio, su abstinencia, su neutralidad, sus interpretaciones. De esta manera se propuso experimentar con formas más activas de terapia y acabó decidiéndose por recuperar al gran Joseph Breuer y aplicar el principio de relajación o neocatarsis, que no era otra cosa que la creación de un ambiente terapéutico seguro para que sus pacientes se sintieran cómodos al relatar sus experiencias, incluyendo los aspectos traumáticos y todas y cada una de las reacciones ante el analista. Recordemos que en una carta fechada el 25 de diciembre de 1929, que vimos en el otro video de Ferenczi, le contestó a Freud, quien le había reprochado su distanciamiento, que renunciaba a presidir el Instituto de Berlín y se aplicaría al estudio de sus casos. Vamos a ver a detalle qué le escribe. Resumido en extremo, creo poder comunicarle acerca de ello. 1. En todos los casos en que logré profundizar bastante, descubrí la base traumático-histérica de la afección. 2. Cuando lo conseguimos el paciente y yo, el efecto terapéutico fue mucho más considerable. No pocas veces me vi precisado invitar a casos ya curados para un tratamiento suplementario. 3. Así, poco a poco cobró forma en mí esta visión crítica. El psicoanálisis cultiva demasiado unilateralmente el análisis de las neurosis obsesivas y el análisis del carácter, o sea, la psicología del yo, con descuido de la base orgánico-histérica del análisis. La causa es la sobreestimación de la fantasía y el menosprecio de la realidad traumática en la patogénesis. 4. Las experiencias recientemente adquiridas, aunque en su esencia se remonten a algo más bien antiguo, repercuten desde luego sobre las particularidades de la técnica. Ciertas medidas demasiado rigurosas tienen que ser suavizadas sin perder del todo de vista el propósito educativo colateral. En esta carta, Ferenczi prácticamente critica todos los postulados terapéuticos de Freud, la supuesta cura, que hoy sería el fin de análisis, la sobreestimación de la fantasía, la rigidez de la técnica, el descuido de la base orgánico-histérica. Imagínense la magnitud que esto tenía para Ferenczi, tanto más que en ese periodo estaba en análisis con Freud, pero este último no contestó nada al respecto. Sin embargo, en 1930 Ferenczi insiste y ahora le reprocha lo siguiente. Ahora bien, en la relación entre usted y yo se trata, al menos en mí, de una combinación de los más dispares conflictos del sentimiento y de la actitud. Al comienzo fue usted mi venerado maestro y modelo inalcanzable, en quien cobijé los sentimientos de aprendiz,
que, como es sabido, nunca son sin mezcla. Después, usted se convirtió en mi analista, pero el disfavor de las circunstancias no consistió en llevar mi análisis hasta el final. En particular, me pesó que usted, en el análisis, no llegara a ver en mí las fantasías y los sentimientos negativos, transferidos en parte, y no los condujera hasta la reacción. Sabemos que el analizando no lo consigue sin asistencia, ni siquiera lo conseguí yo con mi experiencia de años con otros. Para ello hizo falta un autoanálisis muy laborioso, que supletoriamente llevé a cabo con todo método. Desde luego, esto también trajo consigo que cambiara mi actitud un poco adolescente por la idea de que no podía contar enteramente con el beneplácito de usted. Pequeños episodios de los viajes que hicimos en común generaron en mí, por otra parte, cierta inhibición, en particular el rigor con el que usted castigó mi conducta revoltosa en la cuestión del libro sobre Scherber. Todavía hoy me pregunto, ¿no habría sido más correcto que mostrara benignidad e indulgencia al aquel que investía autoridad? Las principales características de las innovaciones terapéuticas de Ferenczi y la crítica a Freud en cuanto al aspecto teórico, técnico y ahora personal se pueden observar en la correspondencia y en la serie de trabajos que publicó entre 1928 y 1933, año de su muerte. Estas obras expresan con claridad su evolución como psicoanalista. Ahí acabó reconociendo la importancia del tacto y la empatía, así como la relación analista-paciente como una fuerza curativa por sí misma. El analista debía mostrarse abierto y no temer a mostrar sus errores. Es más, el analista debía ser indulgente, no debía frustrar al paciente, y esta dietética técnica se contraponía rotundamente a los principios de neutralidad y abstinencia de Freud o a la impronta de castrar al paciente de los lacanianos. En ningún caso debe uno avergonzarse de sus errores anteriores. No debe olvidarse jamás que el análisis no es un procedimiento sugestivo donde hay que preservar ante todo el prestigio y la infalibilidad del médico. La única pretensión del analista es la de la confianza en la franqueza y en la sinceridad del médico, y ésta no le perjudica el reconocimiento de un error. Fíjense en lo que dice aquí Ferenczi. La naturalidad y sinceridad del comportamiento, y le da su crédito a Grodek, otro psicoanalista, y a Thompson. Bueno, la naturalidad y sinceridad del comportamiento es la actitud más oportuna y beneficiosa en la situación analítica. El paciente se dará cuenta enseguida si nos aferramos a una postura dictada por la teoría y en lugar de decírnoslo o decírselo, aprovechará nuestra manera o unilateralidad técnica para llevarnos al absurdo. Y aquí Ferenczi cita el ejemplo de una paciente a la cual llama NG, ¿no? Para preservar su identidad verdadera, y dice que no cesaba de recordarle a una maestra intransigente, aunque amable, que ella tuvo en la infancia, y a cada rato se la recordaba a Ferenczi y a cada rato. Y entonces dice que él, tiempo después, comprendió que esta paciente le estaba reprochando a él también su falta de sinceridad, de espontaneidad. O sea, le estaba reprochando su rigidez. Y al final dice, qué impresión, ¿eh? Miren nada más esto. Si hubiera comprendido sus inculpaciones y acusaciones ocultas y modificado mi conducta en consecuencia, la paciente no se habría visto forzada a repetir inconscientemente en su trato conmigo la postura desafiante de la infancia, o sea, de la infancia de la paciente, porque lo trágico de su caso estaba en no poder tolerar la conducta rígida y en parte hipócrita de padres, maestros y médicos, entre ellos los psicoanalistas. Él estaba innovando, entonces, qué cosa tan impresionante. Por eso Freud se traumaba con esto, ¿no? Porque también era una manera de decirle a Freud que él era un hipócrita. Porque justamente a Freud lo que le importaba era el dinero de sus pacientes burgueses. Y eso lo comentaba con Ferenczi, y Ferenczi le reprochaba que no se interesara por la cura de sus pacientes. Y Ferenczi sí se interesaba por la cura de sus pacientes.
La interpretación de Ferenczi acerca de la causa de la neurosis enfatizaba la importancia de los traumas reales y una amplia variedad de abusos paternos, junto con la manera en que las familias los encubrían y tergiversaban. Ferenczi no vaciló en cuestionar o poner en duda el rol social asignado a la madre. En su texto Análisis de niños dice lo siguiente: Uno tiene la impresión de que los niños superan conmociones incluso graves sin padecer consecuencias neuróticas o amnésicas, si la madre es completamente comprensiva y cariñosa, y lo que es poco frecuente, completamente sincera. Con esto, Ferenczi hacía hincapié en el daño que se provoca cuando los padres encubrían el tratamiento abusivo con medias verdades y mentiras. Recordemos, aunque sea de paso, que en su obra autoanalítica Ferenczi recuperó un recuerdo en el que una sirvienta abusaba de él. Esta concienciación muy seguramente le permitió reconocer la realidad de los abusos infantiles que habrían sufrido algunos de sus pacientes. De ahí que en determinado momento se hiciese imposible la tarea de reconciliar su pensamiento con el de Freud. El más conocido trabajo donde aborda la muy debatida cuestión de la seducción versus la fantasía fue Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. La confusión de lenguas aludía a los distintos significados de amor y del contacto físico para los niños y los adultos. Dado que los niños buscaban ternura en el plano físico y emocional, Ferenczi adujo que el trauma se producía cuando los padres u otras personas interpretaban sus tentativas de acercamiento como sexualidad adulta y luego imponían su pasión a los niños. Este abordaje era claramente el de Freud, el Edipo. De esta manera, Ferenczi pudo abandonar la teoría y el método analítico clásico. Según Ferenczi, nadie se trastorna única y exclusivamente por sus impulsos y fantasías, pero el trauma y los abusos que sufren los niños adoptan distintas formas, algunas bastante sutiles. La obra Confusión de lenguas fue un importante puente de unión entre los traumas que los pacientes sufrían y la docilidad, pero ya como pacientes adultos. Esto obedecía a que los traumas que sufrían los niños solían estar acompañados de la sumisión de estos a las versiones paternas de la realidad. Cuando Ferenczi logró olvidarse de la autoridad de la teoría universal e inamovible de Freud y en verdad escuchar a lo que los pacientes le contaban sobre el impacto de su silencio, abstinencia, frustración, hasta ese día emergieron en las sesiones emociones y recuerdos traumáticos en verdad reprimidos. Cuando Ferenczi trabajaba dentro de los límites del método de Freud, dicho material no aparecía, solo observaba pacientes sumisos que no tenían la libertad de expresar toda la realidad de su experiencia. Bueno, Angelito y amigos, otro aporte de Sándor Ferenczi es la idea de la fragmentación de la personalidad. Él la llamaba fragmentación o atomización, es decir, de los átomos chiquititos, chiquititos, en los que queda partida la personalidad ante un trauma repetido o uno solo, abusos sexuales, ¿verdad? Físicos, sobre todo en la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Dice Sándor Ferenczi que la personalidad se rompe como si tuviéramos un vaso de vidrio y le damos un martillazo y crash, 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 crash. Queda partido en pedacitos chiquititos, 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 chiquititos. Ahora, ¿por qué se partiría la personalidad ante un trauma, ante eventos muy dolorosos, horribles? Tiene una lógica también impecable. ¿Por qué? Porque si yo estoy entera al momento de sufrir, sufro en todo el cuerpo y el alma y la mente, por decirlo así. Pero si psicológicamente, inconscientemente también, me divido en muchos yoes chiquitos, 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 pues entonces se distribuye el sufrimiento y de repente hasta se pierde, como que se evapora el sufrimiento, porque los pedacitos están regados, uno por acá, otro 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 por acá. Y entonces esos chiquitos pareciera que están exentos de ese sufrimiento, ¿no? Esto es algo genial también de Ferenczi. Y lo habla en estos casos donde también dice que puede haber una insensibilidad a raíz de esta represión del suceso, donde, por ejemplo, la niña que sufrió abusos, por un lado, siente que no le pasó a ella eso, sino que le pasó, pero a alguien más. ¿Quién sabe? Pero ella no, ¿no? Para no sufrirlo, no concientizarlo. Otra es que dice que
se aferra, cueste lo que cueste, a la vida después del sufrimiento, del trauma, del abuso, y entonces siente que ella misma es un ángel de la guarda que le habla desde adentro y le hace ver cosas lindas y bonitas y todo bello, ¿verdad? Freud le llamaría formación reactiva a ese mecanismo de defensa. Y también habla de que en el inconsciente esa niña sufre y sigue sufriendo, pero como está reprimida, no se da cuenta. Solamente suspira, dice Sándor Ferenczi. Y entonces dice que hay que confrontarla en el psicoanálisis para que ella se dé cuenta de que eso le pasó a ella y saque las emociones y todo lo que tenga que sacar para unificar poco a poco esa personalidad. Así es, Susan. Ferenczi había descubierto o redescubierto, al igual que Otto Rank, lo que Breuer había descubierto en la década de 1890, el papel del trauma, la disociación, la fragmentación del yo y lo valioso de un enfoque amistoso basado en la colaboración, ideas que Freud había desechado hacía tiempo. Su exhaustiva redefinición del tratamiento psicoanalítico iba acompañado del renacer del viejo concepto de Breuer sobre la catarsis y de la importancia de los traumas verdaderos. Como modelo para este proceder me sirve, por lo demás, probablemente el del Dr. Breuer, que no vaciló en buscar la verdad en las manifestaciones disparatadas de una histérica, para lo cual, tanto en lo teórico como en lo técnico, tuvo que apoyarse en los avisos y las propuestas de la paciente. Esto es, escuchar en realidad al paciente y no recalentarles el psicoanálisis. Para quien desconozca la importancia del gran Joseph Breuer, les invito a ver el video Psicoanálisis y sus inicios que hicimos anteriormente. Y es que, en efecto, desde la invención del complejo de Edipo y de los primados elaborados por Freud, se dejó de extraer de los pacientes la riqueza objetiva contenida en las manifestaciones conscientes e inconscientes. En cambio, se le encarceló a las categorías preferidas del analista en cuestión. Esta perspectiva constituía el reto más radical y amenazador de Ferenczi hacia Freud, ya que demostraba que el análisis practicado según el método clásico podía volver a traumatizar al paciente. Aún más, este abordaje coadyuvaba a la sumisión del paciente, lo que permitía darle el contento de la superioridad al analista. Bueno, y también que el mismo analista se atribuía. Vamos a ver cómo lo escribió Ferenczi en su diario clínico. La situación analítica, en concreto sus rígidas reglas técnicas, provocan un sufrimiento sin igual al paciente y un injustificado sentimiento de superioridad en el analista, junto con cierto desprecio por el paciente. El análisis da oportunidad a personas en lo demás muy paralizadas, perturbadas en su autoconciencia y su potencia, para alcanzar sin trabajo alguno esos sentimientos sultanes. Ferenczi, guiado por la necesidad de ayudar y curar, alcanzó nuevas puntualizaciones gracias a que veía las cosas desde el punto de vista del paciente. Su trabajo, siempre en continuo desarrollo, lo convirtió en el más científico de los primeros analistas, aunque Freud y sus partidarios siempre lo calificaron de simple terapeuta, mientras que ellos se proclamaban a sí mismos como los auténticos teóricos científicos. Freud puso en evidencia este sobresaliente aspecto de Ferenczi en el breve obituario que escribió tras su muerte en 1933, pero como ya vimos, al mismo tiempo menoscababa sus contribuciones. Tras este elevado logro ocurrió que el amigo se fue apartando de nosotros poco a poco. La necesidad de curar y asistir se había vuelto hiperpotente en él. Es probable que se propusiera metas inalcanzables con nuestros actuales medios terapéuticos. Desde fuentes afectivas inextinguibles le afluyó el convencimiento de que era posible conseguir mucho más con los enfermos si se les daba bastante amor del que habían añorado de niños. De manera paulatina se revelaron en él los signos del grave proceso de destrucción orgánica que probablemente ensombrecía su vida desde varios años atrás. Poco antes de cumplir los 60 años murió de anemia perniciosa. Es imposible creer que la historia de nuestra ciencia haya de olvidarlo. El que habla aquí es el típico Freud propagandista. Presenta la necesidad de curar de Ferenczi como una esperanza poco realista e infantil, pues lo que él llama fuentes afectivas inextinguibles sugieren la irracionalidad de los esfuerzos terapéuticos de Ferenczi. Incontables veces hemos destacado la manera en que Freud interpretaba las ideas de quien discrepaba de él
como producto de sus emociones o sentimientos ciegos no analizados. Finalmente, sobre el proceso de destrucción orgánica que ensombrecía su vida desde varios años atrás, es una gran distorsión deliberada, ya que Freud sabía perfectamente que Ferenczi solo padeció anemia durante el último año de su vida. Ahora bien, aquí cabría preguntar a quién en verdad la enfermedad ensombreció su vida durante varios años. Esta interpretación de Freud sobre que las ideas eran resultado de su enfermedad era la típica interpretación en contra de quien discrepaba de él. Así le ocurrió a la mayoría de los disidentes, Adler, Taux, Rank, etc. Otra distorsión de los honestos esfuerzos de Ferenczi por abrirse emocionalmente a la experiencia de sus pacientes fue el rumor que se hizo correr, al igual que con Reich, de que había mantenido relaciones sexuales con sus pacientes y lo caricaturizaron como el médico idiota que intentaba curar a los pacientes mediante abrazos y besos. Dichas acusaciones obedecían a que en el año 1928 Clara Thompson alardeó de poder besar al padrino Ferenczi cada vez que quería. Esto llegó a oídos de Freud, quien no dejó pasar la ocasión. Le escribió a Ferenczi el 13 de diciembre de 1931 lo siguiente: Usted no ha hecho un secreto del hecho que besa a sus pacientes y que se deja besar por ellas. Eso lo he por otra parte escuchado decir por mis pacientes. ¿Por qué detenerse en el beso? Se podría ciertamente obtener todavía más agregando el manoseo que, después de todo, no va a engendrar niños. Después vendrán otros más audaces todavía, que darán el paso suplementario hasta mirar y mostrar. Y pronto habremos incluido en la técnica del análisis todo el repertorio de la semivirginidad y de las petting parties y del Good Father Ferenczi se dirá tal vez, contemplando la escena animada que creó, tal vez habría debido detener mi técnica de ternura maternal antes del beso. Es necesario entonces que escuche, a través de la voz brutal del padre, el recordatorio que, según mi memoria, la tendencia a los jueguitos sexuales con los pacientes no le era extraña en los tiempos preanalíticos, de tal modo que se podría establecer una relación entre la nueva técnica y los extravíos de antaño. Freud, junto con Jones, consideraron que Thompson era el genio maligno de los últimos días de Ferenczi. No obstante, fue una psiquiatra y psicoanalista seria que llegó a ser una destacada neofreudiana y además trabajó con Karen Horney. A Ferenczi le dolieron estas acusaciones, que no eran más que tergiversaciones de sus nuevos métodos. En su respuesta a Freud, Ferenczi admitió sus viejos errores, asumió la responsabilidad de sus actos, pero dejó en claro que no utilizaba a los pacientes para su propia gratificación o por necesidad de afecto o sexo, sino que intentaba crear un ambiente maternal. Hasta hoy no existen pruebas de que mantuviera relaciones directas con los pacientes, ni que alentara a ningún candidato analítico, paciente o colega a hacerlo. Ferenczi permitió que lo besaran por lo que él consideraba motivos terapéuticos, en una época en que llevaba su principio de indulgencia hasta el límite. Y no es que lo justifiquemos o que seamos doble moral. De hecho, el psicoanalista Arnold Rachman dedicaría 10 años de investigación al asunto y al final respaldaría la tesis de Ferenczi. Los cada vez más numerosos conflictos entre Freud y Ferenczi llegaron a su punto crítico. Ferenczi escribió sobre ellos en su diario clínico. Este diario, como muchos sabrán, es un escrito íntimo, el cual contiene numerosas observaciones perspicaces basadas en los últimos años que había pasado en el movimiento psicoanalítico, junto con una valoración final de Freud como persona y como psicoanalista. Así, el 1 de mayo de 1932, Ferenczi logró expresar sus sentimientos sobre el hombre que había venerado y amado, y deja ver un punto neurálgico hasta hoy soslayado en psicoanálisis. ¿Quién está loco? ¿Estamos locos nosotros o los pacientes? ¿Los niños o los adultos? Un problema. ¿Está Freud realmente convencido o se ve obligado a un aferramiento hiperintenso a la teoría como protección frente al autoanálisis, o sea, frente a sus propias dudas? No olvidar que Freud no es el descubridor del análisis, sino que lo tomó de Breuer como algo ya hecho. Quizás siguió a Breuer con un convencimiento solo lógico-intelectual, pero no con el sentimiento. En consecuencia, solo analizó a otros y no se analizó a sí mismo. Proyección. Como confirmación, justificación de estas piezas de sospecha, no puedo sino recordar ciertas manifestaciones de Freud que, delante de mí, evidentemente contando con mi discreción, deslizó esto.
Los pacientes son una canalla. Los pacientes solo son buenos para que nosotros vivamos y son un material para aprender. Asistirlos nosotros no podemos. Esto es nihilismo terapéutico y a pesar de ello debemos cazar pacientes manteniendo en secreto esa duda y despertando esperanzas. Freud no amaba a las enfermas, ama a su super-yo ordenado, cultivado. Otra prueba de esto es su antipatía y sus expresiones de censura hacia psicóticos, perversos y en general todo lo demasiado anormal. Todavía adhiere al análisis intelectualmente, pero no con el sentimiento. En tercer lugar, su método de curación, como su teoría, se ven influidos cada vez más por el interés en el orden, el carácter, la sustitución de un super-yo malo por uno mejor. Se vuelve pedagógico. El cambio de su método de tratamiento, que se hacía cada vez más impersonal, cernirse como una divinidad sobre el pobre paciente, degradado a la condición de niño, sin sospechar que es esa conducta la que en buena parte provoca artificialmente la llamada transferencia. Se afirma que la transferencia es obra del paciente. En parte quizás esto sea cierto y útil para hacer aflorar el material antiguo, pero si el médico no repara en sí mismo, permanecerá más tiempo del necesario en esta situación, para él cómoda, en la que los pacientes le ahorran el disgusto de la autocrítica, le dan el contento de la superioridad y del ser amado sin reciprocidad. Es casi una situación grandiosa infantil, por lo cual el paciente además le paga. Nuevamente, Ferenczi pone de manifiesto los puntos ciegos y las proyecciones de los propios conflictos de Freud que se hubiesen zanjado de haberse analizado en vez de analizar a otros. Ya dijimos que Freud mantenía ocultos sus conflictos para erigir el mito de que su análisis había funcionado, pero en realidad siempre soslayó el conocerse a sí mismo. Incluso nunca se refirió o interpretó en términos psicoanalíticos, anímicos, sexuales o infantiles su enfermedad cancerosa. Simplemente la atribuyó, y así lo han hecho las ovejas psicoanalíticas, a su hábito de fumar. Esto a pesar de que le era claro cuán intensamente oral era ya solo la acción de fumar. De hecho, hasta podía atribuir esa relación de la boca y la succión con una problemática preedípica, pero no lo hizo. Recordemos que Reich dijo que tras ese cáncer subyacía una intención reprimida e hiperpotente de morder. En fin, lo que aquí se ve es que Freud siempre rehusó el análisis de su propia conflictiva, pues esto suponía quizás reavivar viejos traumas y vivencias infantiles. Ferenczi fue el primero que destacó la importancia de que los analistas se analizaran. Desde luego que con Lacan esto se retomó, pero con fines doctrinarios y para hacer dinero. Pero para Sándor, solo un buen análisis resguardaría al analista de que su superyo interviniera en el dispositivo psicoanalítico. Aún más, permitiría al paciente quedar libre de cualquier lazo emocional, al menos así lo expresó en la elasticidad de la técnica psicoanalítica. Un espíritu excesivamente riguroso podría interpretar esto diciendo que mi técnica quiere privar a las gentes de todos sus ideales. En realidad, mi combate se orienta contra la parte del superyo que se ha vuelto inconsciente y por ello ininfluenciable. Naturalmente no tengo nada que objetar a que un hombre normal conserve en su preconsciente determinada cantidad de modelos positivos y negativos. Sin embargo, es cierto que ya no tendrá que obedecer como un esclavo a ese superyo preconsciente, como antes lo hacía a la imagen paterna inconsciente. Ya se ha visto que ni a Freud, ni a Lacan, ni su séquito abordaban la transferencia en cuanto ésta aparecía, es decir, no les interesaba liberar a sus pacientes de los vínculos transferenciales que día a día se hacían más sólidos en la clínica. Esto, claro, porque conviene un paciente alienado, sobre todo si éste trae dinero. No por nada Lacan suscitaba deliberadamente la transferencia. Ay, Angelito, qué bueno que mencionas todas esas cuestiones. A ver, la contratransferencia, ¿qué es la contratransferencia? Es lo que el analista, el psicoanalista siente estando con el paciente. Que puede ser odio, desprecio, asco, alegría, deseo sexual, miedo, sometimiento, vacío, soledad, tristeza, etcétera, etcétera. Toda la gama de emociones y sentimientos humanos son posibles de ser sentidos como psicoanalista y también los psicólogos, los psicoterapeutas, es decir, el mundo sí, ¿no? Pero, aunque fue postulada por Freud, él mismo la desacreditó y la vio como un obstáculo
igual que la transferencia, lo que el paciente deposita inconscientemente en el psicoanalista. Pero entonces se acredita la contratransferencia, que es lo que el psicoanalista siente con respecto al paciente y lo ve como un obstáculo, Sigmund Freud. Pero Sándor Ferenczi la rescata y la utiliza para ayudar a comprender empáticamente los sufrimientos de las y los pacientes. ¡Wow! O sea, no cabe duda que hay más valentía en Sándor Ferenczi que en Freud, más genialidad en ese sentido empática y humana en Sándor Ferenczi que en Freud, y además por eso en parte el mismo Freud le mandaba los pacientes difíciles a Ferenczi y los otros psicoanalistas también se los mandaban, los más difíciles. Y él, aunque batallaba con su propia contratransferencia, la utilizaba en pro de empatizar con los sufrimientos de los y las pacientes y podían ir fluyendo cada vez más, y entonces hacia la cura, como también le dice Sándor Ferenczi. Entonces esto está genial. Así es, Susan. Recordemos que el analista de Lacan, Rudolf Loewenstein, en su interesante artículo sobre la transferencia, ve a esta ni más ni menos que como resistencia, como otra forma de resistencia. Pero continuemos. Si recuerdan un breve video que hicimos sobre Ferenczi, este no aceptó la propuesta de Freud para presidir la IPA ni el Instituto de Berlín porque quería dedicarse a la investigación. Bueno, Ferenczi visitó a Freud por última vez en 1932 para leerle Confusión de Lenguas, con la esperanza de que el profesor le escuchase e intentase comprender las innovaciones clínicas en las que había invertido tanto tiempo de sí mismo. Sin embargo, Freud ya había atacado a su amigo y lo había acusado de hereje. A Eitingon escribió: ¿No es Ferenczi como cargar una cruz? Meses y meses sin noticias de él. Se siente insultado porque no nos atrae el que haga de madre e hijo con sus pacientes femeninas. A Jones le escribió lo siguiente: Llevo 3 años observando su mayor alienación, su inaccesibilidad a las advertencias contra su erróneo enfoque técnico y una hostilidad personal contra mí. Tras escuchar el trabajo de Ferenczi, Freud envió un telegrama a Eitingon que decía lo siguiente: Ferenczi leyó el trabajo en voz alta, inocuo, estúpido e inadecuado, impresión desagradable. A su hija Ana también le dijo que era un trabajo confuso, oscuro y artificial. Al final de su último encuentro, Ferenczi le tendió la mano para una despedida afectuosa, pero Freud le dio la espalda y salió de la habitación, no sin antes solicitarle abstenerse de cualquier publicación hasta que se retractara de sus publicaciones que expresaba en ese texto. Ya se imaginarán cómo le afectó a Ferenczi esa actitud. Al menos Valen, estudiante y colega de Ferenczi en Hungría, expresó lo siguiente: El estado emocional de Ferenczi sufrió un tremendo golpe durante el último encuentro con Freud, y no es posible saber si la posterior enfermedad fue una coincidencia o una consecuencia. El propio Ferenczi escribió también al respecto: En mi caso, la crisis sanguínea surgió cuando me percaté de que no solo no puedo confiar en la protección de una fuerza superior, sino que, todo lo contrario, esa fuerza indiferente me pisoteara cuando seguía mi camino y abandoné el suyo. Así es, Angelito. Desafortunadamente, Sándor Ferenczi sufrió en carne viva las venganzas narcisistas del narcisista de Freud. Y es que justamente Freud había escrito un libro llamado Lo ominoso, ¿no? Y que, en pocas palabras, habla de que lo ominoso es, por un lado, lo más sublime y por otro lado, lo más aterrador, pero que se pueden conjuntar en uno como en una diapositiva. Y qué bien sabías esto, Freud, ¿verdad? Porque era lo que le infligías a la gente que no estaba de acuerdo contigo. Justamente, si o están conmigo o contra mí, ¿verdad? Y si no están conmigo, los destruyo, cuando menos los matas en vida como buen narcisista, porque eso hacen los narcisistas. Obra y gracia de un mecanismo de defensa que se llama el control omnipotente o el desprecio. Son dos. El control omnipotente es tratar de que, como su nombre lo dice, hacer lo que el otro quiere que tú hagas. Si no lo logras, lo desprecias. Pero no es cualquier desprecio. Un narcisista es cruel y sádico a la hora de despreciar al otro.
Y eso lo hacías tú, Freud. Y justamente Sandor se da cuenta de lo ominoso en ti, de que parecieras una gran benevolencia de poder, pero él mismo dice que no puede confiar en ese poder protector, sino que tú lo pisoteas cuando se aparta de tu camino para independizarse con el suyo, ¿verdad? Entonces, qué bien le aplicabas tu teoría de lo ominoso a Sandor Ferenczi y a otros muchos. Y qué horror, qué vergüenza que con tu personalidad narcisista mordías la mano que te daba de comer en muchos aspectos. Lo que claro que como buen narcisista, tú querías que te adoraran y que te adorara Ferenczi también en este caso. Y no te bastaba, tenías una insaciable voracidad de que siguiera siendo tu esclavo como lo fue durante varios años, pero hasta que se reveló, eso no te pareció, porque como Otto Kemper dice acerca de los que tienen trastorno de la personalidad narcisista como tú, sientes que tus esclavos se te rebelan cuando te dicen que no, o piden respeto, o se alejan, ¿verdad? Lo sientes como una ofensa enorme a tu omnipotencia. Pues sóbate, Freud, ni modo. Finalmente, Ferenczi pudo leer el trabajo Confusión de lenguas en el Congreso de Wiesbaden y se publicó en alemán en la revista internacional. Sin embargo, Jones impidió su publicación en inglés. Este crucial acto de censura hizo que las ideas de Ferenczi permanecieran en el anonimato durante muchos años. Y es que con el ascenso de Hitler al poder, se prohibiría el psicoanálisis en Alemania y Austria. Y hasta el final de la guerra, en 1945, las nuevas publicaciones solo aparecían en inglés, es decir, a cargo de Jones. Con la muerte de Ferenczi y la censura de su obra, resultaba fácil malinterpretar sus contribuciones y difamarlo como persona. En su biografía a Freud, Jones aludió a cierto deterioro mental en Ferenczi, a tendencias psicóticas latentes y un estado de delirio final. Hacia el final aparecieron violentos accesos paranoicos, incluso homicidas, que fueron seguidos por el trágico fallecimiento. Los demonios agazapados en su interior, y con los cuales Ferenczi había luchado durante años en medio de desdichas y con no poco éxito, se impusieron finalmente a él. Y una vez más tuvimos la dolorosa experiencia del terrible poder de que están dotados. El geógrafo Peter Guy escribió en esencia lo mismo que Jones, un Ferenczi como el niño infeliz e ideas delirantes, y un Freud como el padre sufrido y maltratado. Lo que más irritó a Freud fue que Ferenczi recuperara la teoría del trauma, que creyera en lo que le contaban sus pacientes, en la elaboración y la reacción, como otrora había hecho Breuer, su acérrimo rival, así como la reaparición de la teoría del trauma. Así le escribió a su hija Ana por aquel entonces. Ferenczi realizó observaciones sobre la hostilidad de los pacientes y la necesidad de aceptar sus críticas y de reconocer los errores de uno ante ellos. Se ha retrotraído por completo a las opiniones etiológicas en las que yo creía y a las que renuncié hace 35 años, que la causa común de las neurosis son los traumas sexuales de la infancia. Lo expresó con las mismas palabras que yo había utilizado entonces. Como se ve, Ferenczi presentó desafíos de peso a las arraigadas creencias de Freud, aunque fue poco razonable el confiar que Freud cambiaría sus ideas a esa altura de la vida. Por ello, su reacción fue una postura de ira y ataque e inició la calumnia sobre la degeneración mental y paranoia que Gade y Jones reprodujeron. No obstante, Valen y Heinal, quienes estuvieron en contacto con Ferenczi hasta que falleció, informaron que aunque enfermo y débil, mentalmente estaba sano. De hecho, el mismo Valen escribió al director del periódico internacional referente a las inexactitudes de Jones. Vamos a verlo ampliamente. La publicación del tercer volumen de la principal biografía de Freud, escrita por el Dr. Jones, me ha creado una situación embarazosa. En mi carácter de albacea literario de Ferenczi, sobre la base de su diagnóstico, paranoia, delirios e impulsos homicidas, interpreta, por una parte, las publicaciones científicas de Ferenczi y por la otra su participación en el movimiento psicoanalítico. Sin duda, el último periodo de Ferenczi, que puede considerarse que se inició con la Genital Theory, Thalassa, y el libro escrito conjuntamente con Rank, Metas del Desarrollo, es muy discutible.
Durante esos años, Ferenczi postuló muchas ideas nuevas que en esa época se consideraron fantásticas, revolucionarias, exageradas, carentes de fundamento adecuado, etc. Si ahora yo, que entregué toda la correspondencia a Freud-Ferenczi para la biografía, no rechazara las opiniones del Dr. Jones sobre el estado mental de Ferenczi, podría surgir la impresión de que yo, el albacea literario de Ferenczi, uno de sus discípulos y amigo íntimo, estoy de acuerdo con ellas. Es cierto que, como en todos nosotros, había en Ferenczi unos rasgos neuróticos, entre ellos una excesiva necesidad de ser querido y apreciado que el Dr. Jones describió exactamente. Por lo demás, es posible que cuando hizo este diagnóstico tuviese acceso a otras fuentes que las que mencionó. Aún así, en mi opinión, la diferencia principal entre el Dr. Jones y yo no consiste tanto en el respeto a los hechos como en el respeto a la interpretación de estos, y yo estoy convencido de que es provocada, por lo menos en parte, por algún factor subjetivo. Tenga o no nuestra diferencia de opiniones otra fuente, me agradaría proponer que por el momento dejemos registrado nuestro desacuerdo y confiemos a las futuras generaciones la tarea de buscar la verdad. Vamos a ver lo que respondió Jones al respecto. Simpatizo, por cierto, con el Dr. Valen en su difícil situación. Por supuesto, no se me ocurriría dudar de la fidelidad de su memoria ni de la exactitud de sus observaciones. Sin embargo, omite menciones que son en todo sentido comprensibles con un diagnóstico más serio, pues una característica de los pacientes paranoides es la de engañar a sus amigos y parientes mediante la exhibición de una lucidez total en la mayoría de los temas. Tampoco creo que el Dr. Valen dude de mi propia honestidad. Lo que escribí sobre los últimos días de Ferenczi se basa en declaraciones dignas de confianza de un testigo ocular. El valor de los últimos escritos de Ferenczi, como hace observar el Dr. Valen, siguen siendo discutibles. Yo no hice otra cosa que registrar mi aceptación de las opiniones expresadas con tanta firmeza por Freud, Eitingon y otros aquellos a quienes conocí en 1933, en el sentido de que hasta cierto punto habían sido influidos por factores personales subjetivos. Mira, Ernest Jones, ya me enfurecí contigo. De por sí, tú no pasas de ser una sombra en el psicoanálisis. Y si eres recordado primero por hacer una obra idealizada de la vida de Freud. Y en segundo lugar, por este tipo de fregaderas, de tonterías y de estupideces de tu parte. Donde tú tenías una envidia terrible de la admiración que Freud sentía por Ferenczi y no por ti. Y en segundo lugar, también porque Freud quería que Ferenczi se casara con una de sus hijas, con Matilde. En cambio, tú querías casarte con otra de las hijas de Freud, con Ana Freud, lo cual no se te hizo. Y en tercer lugar, pues porque como Freud prefería a Ferenczi para que presidiera la IPA, la Internacional de Psicoanálisis, también eso te daba mucha envidia. Y un cuarto elemento es que cuando tú llegaste a ver la correspondencia que Freud y Ferenczi tenían, pues te dejaban muy mal parado, ¿verdad? Con muchas indiscreciones a tu persona. Entonces eso fue una venganza de tu parte contra Ferenczi. En cambio a Freud lo idealizabas y a lo mejor en el fondo del otro lado de la moneda también lo odiabas. Ay, qué hipócrita. Así que, Ernest Jones, eres una porquería de ser humano. Guácala. En la carta de Jones podemos ver claramente cómo la valoración de Ferenczi o su raíz proviene ni más ni menos que de Freud. También vemos cómo Jones se agarra de la afirmación de Valen sobre que los últimos escritos de Ferenczi carecen de fundamento. Es aquí cuando el gran Erich Fromm, que recuperó y se interesó mucho por Ferenczi, se pregunta por qué Valen se posiciona de esa manera, por qué pone en duda la validez de la teoría de Ferenczi y dice que sus ideas eran fantásticas y exageradas. También porque hace alusión a que Jones podría tener otras fuentes para su diagnóstico, sobre todo si Valen, que era psiquiatra y un conocidísimo analista, no tenía dudas en cuanto a la cordura de Ferenczi.
Y lo que arguye Fromm es que esta carta tan tortuosa y sumisa era una clara muestra de la gran presión que ha existido en psicoanálisis, incluso ante la más mínima crítica. Una valoración más ecuánime la realizó posteriormente Louis Breger. Resulta un tanto absurdo imaginarse al inseguro, amable y afectuoso Ferenczi como a un paranoico violento propenso a los ataques homicidas. Es más, era una persona tan sensible que el cruel rechazo de Freud, tras tantos años de unión, probablemente aceleró su muerte, si no es que la causó. El diario clínico era la prueba contundente de que la salud mental de Ferenczi estaba intacta. De hecho, escribe que psicológicamente o lo psicológico era su lado más fuerte. Ya en las finales páginas apunta lo siguiente. Cierta fortaleza de mi organización psicológica parece subsistir, tanto que yo, en lugar de enfermarme psíquicamente, solo me puedo destruir o ser destruido en la profundidad orgánica. Ahora bien, ¿por qué decimos que la vida y la obra de Ferenczi es existencial? Bueno, su importancia radica en que en ella se encuentran no solo sus conclusiones sobre la paranoia, la esquizofrenia, el final de análisis, el análisis mutuo o los diferentes casos clínicos, sino que ahí expresa la lucha que liberó en favor de sus pacientes y de él mismo, que le resultaba imposible aceptar como inmutables las reglas técnicas o admitir que la teoría se transformara en dogma. Con esto Ferenczi subvertía o invertía los valores propuestos por Freud, que sin embargo hoy prevalecen. En principio, al considerar que el paciente o el analizando podía enseñarle al analista, lo cual obligaba al que sabe a aprender del que no sabe. Con esta subversión, Ferenczi le quitaba sus harapos ideológicos al psicoanálisis, ponía en evidencia las relaciones de dominación y servidumbre que se gestan en él. Esto es de suma importancia. Si ustedes observan a los analistas de hoy, siguen aferrados a las directrices propuestas por Freud y aún más de los lacanianos. ¿Qué quiere decir esto o qué es lo que subyace? Que prefieren el psicoanálisis en su forma corrupta, podrido, ese psicoanálisis pedagógico que está destinado a la domesticación del individuo y desde luego a la domesticación de todos sus impulsos o pulsiones. Y aquí no es una condena a todos los analistas, sino al uso concreto que se hace del psicoanálisis. Por eso al principio hablamos de esos malos analistas que impiden que sus analizantes se emancipen, que mantienen la transferencia y con ella la servidumbre de un descerebrado. Esto se puede observar en Lacan. Freud quería que sus discípulos pensaran y actuaran como él. El maestro era el ventríloco, el gurú domesticador. Ferenczi invita a desembarazarse de todas estas alienaciones, demuestra que es susceptible y posible dirigir nuestra propia existencia, y si aún quedaran dudas de la diametral diferencia entre Freud, vamos a terminar este video con unas anotaciones del gran Michel Onfray. Si se compara la práctica de Freud con la de Ferenczi, se vislumbra que la primera está en las antípodas del segundo. Ferenczi prefiere la empatía, la gratuidad, atiende a gente modesta, a obreros, a gente pobre. Freud no se permitió un solo día recibir a este tipo de pacientes en su diván. Ferenczi no se contenta con abrazarlos, a veces deja caer una lágrima cuando el relato del paciente es demasiado doloroso de escuchar. En su intercambio de confidencias, Ferenczi ve de igual a igual al analizando, afirma que el analizado contribuye al análisis del analista y a la inversa. Él puede contarle a sus pacientes retazos de su infancia, fragmentos de su pasado psíquico, análisis mutuo, intersubjetividad recíproca. Freud desea la distancia con el paciente, la austeridad glacial, sostiene doctrinalmente el precio elevado de cada sesión, ioniza la terapia con un diván y el analista sentado detrás, en un sillón, aconseja el silencio, la poca palabra, recomienda que, como el médico o el cirujano, no debe ser transparente al paciente. De ahí también la atención flotante, una sofistería que le permite además perder la concentración y echar una cabezadita. Con Freud, el psicoanalista se ve como superior y el paciente infantilizado. A la técnica de afecto materno reivindicada por Ferenczi, Freud opone la brutal amonestación del padre. En sus consejos al médico, Freud refuta la bondad de la técnica afectiva, aunque nunca la practicó. En el congreso celebrado en Budapest invitó a una psicoterapia popular, pero tampoco la practicó ni la desarrolló. Al final terminaría diciendo que era problema del Estado y él se reservó el privilegio del psicoanálisis en el consultorio privado. No dejen de seguir el canal, pues vamos a leer, revisar, anotar, resumir las últimas obras de Ferenczi junto con el diario clínico
Y por último, pues ya nada más la conclusión de Susan de qué le pareció la vida y la obra de Ferenczi. Hasta pronto. Angelito, pues mis conclusiones para este video es que en primer lugar, Sándor Ferenczi es mi psicoanalista favorito y consentido. Por ser humano, por ejercer y predicar con el ejemplo, por ser encantador, por aprender de sus propios errores y poder usarlos contratransferencialmente para ayudar a los pacientes, sufriendo con los pacientes, ¿no? Acogiendo su sufrimiento desde el fondo de su propio ser para poder ayudar a salir del sufrimiento traumático a todos esos pacientes que tuvieron la dicha de toparse con él. Que finalmente, qué bueno que empezó a salir su diario clínico en los años 80, que hubo una reivindicación de su nombre, de su obra y de sus actitudes positivas, que empezaron a ayudar a abrirnos los ojos de quién era en realidad él y quién era en realidad Freud y Jones, y que ha enriquecido tanto la psicoterapia como el psicoanálisis humanista, cada vez más humanistas, gracias a sus aportaciones. Incluso el mismo Carl Rogers, que hizo su psicología humanista, reconocía que uno de sus pilares había sido el mismo Sándor Ferenczi. Y bueno, gracias por la invitación, Angelito. Bueno, de hecho, déjame decirte que él me ha llenado, Ferenczi me ha llenado mucho en mi vida personal, en mi práctica, ¿no? Con la gente, con los pacientes, y que si soy otra para mejorar en gran parte, también es gracias a Sándor Ferenczi. Entonces, pues gracias a ustedes, amiguitos. Les mando besos a ustedes, besos Angelito, y nos vemos para el próximo video. Bye.